Hola, nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Cursamos la carrera de Biofísica. Mi nombre es Edgar Román y mi compañero Javier Arias, y nosotros les vamos a hablar acerca de los rayos X, haciendo énfasis en su historia, en cómo se producen y en las aplicaciones que han tenido estos para la medicina a partir de su descubrimiento. Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La historia de los rayos X comienza con los experimentos del científico británico William Crookes, que investigó en el siglo XIX los efectos de ciertos gases al aplicarles descargas de energía. Estos experimentos se desarrollaban en un tubo vacío y electrodos para generar corrientes de alto voltaje. Él lo llamó tubo de Crookes. Pues bien, este tubo, al estar cerca de las placas fotográficas, generaba en las mismas algunas imágenes borrosas. Pese al descubrimiento, Crookes no continuó investigando este efecto. Es así como Nikola Tesla, en 1887, comenzó a estudiar este efecto creado por medio de los tubos de Crookes. Pero hasta el 8 de noviembre de 1895 no se descubrieron los rayos X. El físico Konrad Röntgen realizó experimentos con los tubos de Crookes y la bobina de Ruhmkorff. Analizaba los rayos catódicos para evitar la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos en las paredes de un vidrio. Para ello, crea un ambiente de oscuridad y cubre el tubo con una funda de cartón negro. Al conectar su equipo por última vez, llegada la noche, se sorprendió al ver un débil resplandor amarillo verdoso a lo lejos. Sobre un banco próximo había un pequeño cartón con una solución de cristales de platino cianuro de bario, en el que observó un oscurecimiento al apagar el tubo. Al encender de nuevo el tubo, el resplandor se producía nuevamente. Retiró más lejos la solución de cristales y comprobó que la fluorescencia se seguía produciendo. Así repitió el experimento y determinó que los rayos X creaban una radiación muy penetrante, pero invisible. Observó que los rayos atravesaban grandes capas de papel e incluso metales menos densos que el plomo. Un año después, ninguna de sus investigaciones ha sido considerada como casual. El 22 de diciembre, un día memorable, se decide a practicar la primera prueba con humanos. Puesto que no podía manejar al mismo tiempo su carrete, la placa fotográfica del cristal y exponer su propia mano a los rayos, le pidió a su esposa que colocase la mano sobre la placa durante 15 minutos. Al revelar la placa de cristal apareció una imagen histórica en la ciencia: los huesos de la mano de Berta con el anillo flotando sobre estos, la primera imagen radiográfica del cuerpo humano. Así nace una rama de la medicina, la radiología. El descubridor de estos tipos de rayos tuvo también la idea del nombre. Los llamó rayos incógnita, o lo que es lo mismo, rayos X, porque no sabía qué eran ni cómo eran provocados. Los rayos X en el espectro electromagnético. La longitud de onda de los rayos X varía entre 0.02 y 100 angstrom. Para la investigación mineralógica empleamos rayos X de 1 angstrom aproximadamente. A bajas frecuencias, largas longitudes de onda y bajas energías. A altas frecuencias, pequeñas longitudes de onda y altas energías. El poder energético de la radiación electromagnética es inversamente proporcional a su longitud de onda. Propiedades de los rayos X. Se propagan en línea recta. La velocidad de propagación es similar a la de la luz. Ionizan el aire. Impresionan las películas fotográficas. Pueden atravesar materiales opacos a la luz. Generación de rayos X. Los rayos X son el producto de la desaceleración rápida de electrones muy energéticos. La energía es del orden de los 1000 electronvoltios, al chocar con un blanco metálico. Según la mecánica clásica, una carga acelerada emite radiación electromagnética. De este modo, el choque produce un espectro continuo de rayos X. Sin embargo, experimentalmente, además de este espectro continuo, se encuentran líneas características para cada mineral. La producción de rayos X se da en un tubo de rayos X, que puede variar dependiendo de la fuente de electrones y puede ser de dos clases: tubos con filamento o tubos con gas. Un tubo con filamento es un tubo de vidrio al vacío, en el cual se encuentran dos electrodos a sus extremos. El cátodo es un filamento caliente de tungsteno y el ánodo es un bloque de cobre en el cual está inmerso el blanco. El ánodo es refrigerado continuamente mediante la circulación de agua,
pues la energía de los electrones, al ser golpeados con el blanco, es transformada en energía térmica en un gran porcentaje. Los electrones generados en el cátodo son enfocados hacia un punto en el blanco. Por lo general poseen una inclinación de 45 grados y producto de la colisión de los rayos X son generados. Finalmente, el tubo de rayos X posee una ventana, la cual es transparente a este tipo de radiación, elaborada en berilio, aluminio o mica. Los sistemas de detección más usuales son las películas fotográficas y los dispositivos de ionización. La emulsión de las películas fotográficas varía dependiendo de la longitud de onda a la cual se la quiere exponer. La sensibilidad de la película es determinada por el coeficiente de absorción másico y es restringida por el rango de las líneas espectrales. La desventaja que representa estas películas es, por su naturaleza granizada, la imposibilidad de un análisis detallado, pues no permiten una resolución grande. Los dispositivos de ionización miden la cantidad de ionización de un gas producto de la interacción con rayos X. En una cámara de ionización, los iones negativos son atraídos hacia el ánodo y los iones positivos hacia el cátodo, generando corriente en un circuito externo. La relación entre la cantidad de corriente producida y la intensidad de la radiación son proporcionales, así que se puede realizar una estimación de la cantidad de fotones de rayos X por unidad de tiempo. Los contadores que utilizan este principio son los contadores de Hengel, el contador proporcional y el contador de destellos. La diferencia entre ellos es la amplificación de la señal y la sensibilidad del selector. Naturaleza de los rayos X. La generación de los rayos X indica un valor mínimo de voltaje que depende del material del ánodo. Se produce el espectro continuo de rayos X al aumentar el voltaje. La intensidad de todas las longitudes de onda aumenta y el valor de la longitud de onda mínima decrece. Aplicaciones de los rayos X en la medicina. Desde que Röntgen descubrió que los rayos X permiten captar estructuras óseas, se han desarrollado tecnología necesaria para el uso en la medicina. La radiología es la especialidad médica que emplea la radiografía como ayuda de diagnóstico médico en la práctica. El uso más extendido de los rayos X. Los rayos X son especialmente útiles en la detección de enfermedades del esqueleto, aunque también se utilizan para diagnosticar enfermedades en los tejidos blandos, como la neumonía, el cáncer de pulmón, un edema pulmonar o abscesos. En otros casos, el uso de los rayos X tiene más limitaciones, como por ejemplo en la observación del cerebro o los músculos. Las alternativas de estos casos incluyen la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear o los ultrasonidos. Los rayos X también emplean procedimientos en tiempo real, tales como la angiografía o estudios de contraste. Los aceleradores lineales o LINAC son utilizados en la radioterapia. Utilizan válvulas de Klystron y una determinada configuración de campos magnéticos, produciendo haces de electrones de una energía de 3 a 30 millones de electronvoltios. En ciertas técnicas se utiliza directamente estos electrones, mientras que en otras se les hace colisionar contra un blanco de número atómico alto para producir haces de rayos X. La seguridad y la fiabilidad de estos aparatos está haciendo retroceder a las antiguas unidades de cobaltografía. La tomografía axial computarizada, también conocida con las siglas TAC o por la denominación escáner, es una técnica de diagnóstico utilizada en la medicina. Muchas veces el objeto es parte del cuerpo humano, puesto que la TAC se utiliza mayoritariamente como herramienta de diagnóstico médico. La TAC es una sanitaria de la exploración de rayos X, que produce imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo, en lugar de obtener una imagen como la radiográfica convencional. La TAC obtiene múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo. Bueno, esta ha sido nuestra explicación sobre los rayos X. Esperamos que haya sido de su agrado y entendimiento. Muchas gracias.